Imagina que estás corriendo junto a un rayo de luz. Si pudieras alcanzarlo, ¿qué verías? ¿Se detendría la luz frente a tus ojos? Esta simple pregunta, formulada por un adolescente que odiaba la disciplina escolar, fue el primer paso hacia el colapso de todo lo que creíamos saber sobre el universo. Hubo un tiempo en que el espacio era una caja vacía y el tiempo era una flecha que avanzaba igual para todos. Pero entonces llegó él, un hombre que no usaba laboratorios ni telescopios, sino que utilizaba su propia mente como un colisionador de ideas. Albert Einstein. No fue solo un científico, fue el hombre que descubrió que el tiempo es relativo, que la masa es energía condensada y que el espacio se curva como una sábana bajo el peso de las estrellas. Hoy, en Archivos del Tiempo y la Actualidad, iniciamos el archivo definitivo sobre la mente que cambió nuestra percepción del infinito. Desde su infancia en Alemania, como un niño que no hablaba, hasta el año milagroso donde destruyó la física de Newton. Prepárate para entender no solo las fórmulas, sino el drama humano del hombre que se atrevió a leer los pensamientos de Dios. Esta es la crónica de Albert Einstein, el arquitecto del espacio-tiempo. El niño del silencio y la brújula. Nuestra historia comienza en Ulm, Alemania, en 1879. Pero Albert no era el niño prodigio que esperarías. De hecho, sus padres estaban preocupados. A los 3 años apenas hablaba, y sus profesores en el gimnasio de Múnich lo consideraban un alumno lento, rebelde y sin futuro. «Nunca llegarás a nada, Einstein», le dijo una vez un maestro harto de su actitud desafiante ante la autoridad. Pero el genio no nace de la obediencia, sino de la curiosidad. A los 5 años, su padre le regaló una brújula. Mientras otros niños veían un juguete, Albert vio un misterio. Una fuerza invisible movía la aguja hacia el norte. Ese fue su primer contacto con lo oculto, con las fuerzas que gobiernan el mundo sin ser vistas. A los 16 años, Einstein renunció a su ciudadanía alemana para evitar el servicio militar y huyó a Suiza. Odiaba el pensamiento militarizado. Se sentía un ciudadano del mundo. En Zúrich, en el Politécnico, conoció a la mujer que sería su primera esposa y colaboradora, Mileva Marić. Juntos vivían en la pobreza, alimentándose de café y física teórica, mientras Einstein empezaba a sospechar que las leyes de Newton tenían una grieta profunda que nadie más quería ver. La oficina de patentes, el laboratorio de la mente. Año 1902. Einstein es un fracaso académico. No ha conseguido plaza en la universidad y termina aceptando un empleo humilde como examinador de tercera clase en la oficina de patentes de Berna. Para cualquier otro, esto habría sido un callejón sin salida. Para Einstein fue el paraíso. Su trabajo consistía en analizar inventos, relojes, máquinas de vapor, sistemas de sincronización para trenes. Mientras sellaba patentes 8 horas al día, su mente estaba años luz adelantada. En esa oficina, rodeado de diagramas técnicos, Einstein comenzó sus famosos experimentos mentales. No necesitaba instrumentos, solo necesitaba imaginar. Se preguntaba, si un tren se mueve a la velocidad de la luz y emite un destello, ¿qué vería alguien parado en la estación? La respuesta convencional de la física decía una cosa, pero la lógica de Einstein decía otra. Estaba a punto de publicar 4 artículos que sacudirían al mundo, escritos en sus ratos libres, mientras su jefe pensaba que solo estaba examinando maquinaria. 1905 estaba por convertirse en el annus mirabilis de la era moderna. 1905, el año que reinventó la realidad. En un solo año, el empleado de patentes de 25 años publicó 4 trabajos en la revista Annalen der Physik. Cada uno de ellos merecía un premio Nobel. Primero, explicó el efecto fotoeléctrico, demostrando que la luz no es solo una onda, sino que está hecha de partículas, fotones. Esto fue el nacimiento real de la mecánica cuántica. Luego demostró matemáticamente la existencia de los átomos a través del movimiento browniano.
Pero lo mejor estaba por llegar. En su tercer artículo, presentó la relatividad especial. Destruyó la idea del tiempo absoluto. Demostró que el tiempo corre más lento para quien se mueve rápido. El tiempo dejó de ser una constante para convertirse en una dimensión elástica. Y finalmente, como un epílogo que cambiaría la guerra y la paz para siempre, escribió una breve nota de 3 páginas. En ella dedujo la ecuación más famosa de la historia, E igual a mc². Einstein acababa de descubrir que una pizca de materia contiene una cantidad de energía inimaginable. Había revelado el secreto del Sol, y sin saberlo, había sentado las bases de la era atómica. El mundo no se enteró de inmediato, pero la realidad misma había sido reescrita en el escritorio de un oficinista. Bloque 5. El ascenso y el nuevo desafío. Hacia la gravedad. La noticia de este genio desconocido empezó a filtrarse en las altas esferas de la ciencia. Max Planck, el padre de la física cuántica, fue el primero en reconocer que Einstein era un gigante. De repente, el hombre que no podía conseguir un trabajo como profesor fue invitado a las conferencias más prestigiosas de Europa. Pero Einstein no estaba satisfecho. Su relatividad especial tenía un problema: no incluía a la gravedad. Newton decía que la gravedad era una fuerza instantánea, pero Einstein sabía que nada, ni siquiera la gravedad, podía viajar más rápido que la luz. Se propuso entonces una tarea imposible: corregir al hombre que había dominado la ciencia durante 200 años. Estaba tratando de imaginar cómo se vería la gravedad si no fuera una fuerza, sino una geometría. Estaba a punto de concebir la relatividad general, la idea de que el espacio y el tiempo son un mismo tejido que se curva bajo el peso de las estrellas. Tras la búsqueda de 1905, Einstein se obsesionó con un vacío en su teoría: la gravedad. Durante 8 años vivió un infierno creativo. Se mudó a Berlín, dejando atrás su familia y sumergiéndose en una soledad casi absoluta. Comía poco, dormía menos, y sus cuadernos se llenaban de tachones y errores matemáticos que lo llevaban al borde del colapso nervioso. Su objetivo era audaz: demostrar que el espacio y el tiempo no son el escenario donde ocurre la historia, sino los protagonistas. Einstein imaginó que el universo era como una cama elástica. Si colocas una bola de boliche, el Sol, en el centro, la tela se curva, y esa curvatura es lo que obliga a las canicas, los planetas, a girar. La gravedad no era una fuerza invisible, era geometría. En noviembre de 1915, finalmente lo logró. Presentó ante la Academia Prusiana de Ciencias la teoría de la relatividad general. Sus ecuaciones eran tan complejas y bellas que incluso él se sintió abrumado. Había corregido a Newton. Había demostrado que la luz, al pasar cerca de un objeto masivo, se curva. Pero nadie le creía. Necesitaba una prueba, y el universo estaba a punto de proporcionarle una en la forma de una sombra. El eclipse de 1919. El día que la luz se curvó. La prueba definitiva llegó el 29 de mayo de 1919. Un eclipse solar total permitiría ver si las estrellas detrás del Sol cambiaban de posición debido a la curvatura del espacio. El astrónomo británico Arthur Eddington viajó a la isla de Príncipe, en África, para capturar la imagen. Einstein esperaba en Berlín, fumando su pipa en un silencio tenso. Si Eddington fallaba, Einstein sería el hazmerreír de la ciencia. Si tenía razón, la humanidad tendría un nuevo mapa del cosmos. Meses después llegó el telegrama. Los datos confirmaban la teoría. El espacio se curvaba exactamente como Einstein había predicho. La mañana del 7 de noviembre de 1919, el diario The Times de Londres publicó el titular «Revolución en la ciencia, las ideas de Newton derrocadas». De la noche a la mañana,
Albert Einstein se convirtió en la persona más famosa del planeta. Su rostro estaba en todas las portadas. La gente lo detenía en la calle no para pedirle explicaciones físicas, sino para tocar al hombre que había leído la mente de Dios. Pero mientras las estrellas le daban la razón, la tierra empezaba a temblar bajo sus pies. El ascenso de las sombras. Ciencia judía versus ciencia aria. En la década de 1920, mientras Einstein ganaba el premio Nobel y viajaba por el mundo, en Alemania se gestaba un monstruo. El ascenso del nazismo trajo consigo un ataque frontal contra Einstein, no por sus ideas, sino por su origen judío. Sus teorías fueron etiquetadas como ciencia judía, una ciencia supuestamente degenerada y alejada de la realidad aria. Einstein, un pacifista convencido, vio con horror cómo sus colegas científicos se unían al partido nazi. Se puso precio a su cabeza. Folletos en Berlín ofrecían recompensas por su asesinato. En 1933, mientras Einstein estaba de viaje en Estados Unidos, Hitler llegó al poder. El régimen nazi confiscó su casa, quemó sus libros y lo declaró enemigo del Estado. Albert Einstein, el hombre que entendía la estructura del universo, se convirtió en un refugiado. Nunca volvería a pisar suelo alemán. Se instaló en Princeton, New Jersey, en un pequeño instituto de investigación, pero el exilio no le trajo paz. Sabía que sus antiguos colegas en Berlín, liderados por el brillante Wessner Heisenberg, estaban trabajando en algo terrorífico. La posibilidad de usar su famosa fórmula E igual a mc², para crear una bomba atómica. La carta a Roosevelt, el peso del mundo. Agosto de 1939. Einstein recibe en su casa de verano a dos físicos húngaros, Leo Szilard y Eugene Wigner. Traen noticias escalofriantes. Los nazis han purificado uranio. Einstein comprendió de inmediato el peligro. Si Hitler conseguía la bomba atómica, el mundo se sumergiría en una noche eterna. A pesar de su pacifismo radical, tomó la decisión más difícil de su vida. Firmó una carta dirigida al presidente Franklin D. Roosevelt, advirtiéndole que Estados Unidos debía iniciar su propio programa nuclear. Fue el empujón inicial para el proyecto Manhattan. Einstein nunca participó directamente en la creación de la bomba. El gobierno norteamericano lo consideraba un riesgo de seguridad por sus ideas de izquierda. Sin embargo, su nombre quedó ligado para siempre al arma más letal de la historia. Pasaría el resto de sus días arrepintiéndose de esa firma, llamándola el gran error de mi vida. El hombre que amaba la armonía del cosmos había abierto la caja de Pandora de la destrucción total. Dios no juega a los dados. La guerra contra lo cuántico. Mientras el mundo se preparaba para la guerra, Einstein libraba otra batalla en su mente. Se oponía a la nueva mecánica cuántica, que decía que en el nivel subatómico todo es probabilidad y azar. Dios no juega a los dados con el universo, decía Einstein con frustración. Se sentía como un anciano en un mundo de jóvenes que ya no compartían su visión de una realidad ordenada y predecible. Pasaba sus días en Princeton intentando encontrar la teoría del campo unificado, una fórmula única que uniera la gravedad con el electromagnetismo. Se convirtió en una figura solitaria, caminando por las calles sin calcetines, con su cabello blanco al viento, buscando una respuesta que parecía escapársele. 6 de agosto de 1945. Una luz más brillante que 1000 soles consume la ciudad de Hiroshima. Einstein, en su retiro de Princeton, escucha la noticia por la radio. No hubo celebración. Testigos dicen que solo pudo articular un lamento. ¡Ay de mí!
El hombre que había dedicado su vida a entender la armonía del universo veía ahora como su fórmula más famosa, E igual a mc al cuadrado, se convertía en el epitafio de miles de seres humanos. Aunque él no participó en el proyecto Manhattan, Einstein se sintió el padre de la criatura. Pasó el resto de su vida en una cruzada incansable contra las armas nucleares. Se convirtió en la conciencia del mundo, advirtiendo que la energía atómica no había cambiado solo la guerra, sino el destino mismo de la especie. No sé con qué armas se librará la Tercera Guerra Mundial, decía con amargura, pero la cuarta se librará con palos y piedras. Se convirtió en un paria para el FBI. J. Edgar Hoover lo consideraba un radical peligroso y acumuló un expediente de miles de páginas vigilando sus pasos. Pero a Einstein no le importaba. Sabía que la verdad política era tan importante como la verdad física, y no pensaba callarse ante el miedo. El rechazo a un trono. Einstein y el Estado de Israel. En 1952, tras la muerte de Chaim Weizmann, el primer presidente de Israel, ocurrió algo inaudito en la historia de la ciencia. A Albert Einstein le ofrecieron la presidencia del Estado de Israel. El mundo quería ver al hombre más sabio convertido en rey. Einstein, con la misma sencillez con la que caminaba descalzo en Princeton, declinó la oferta. Escribió que carecía de la aptitud y la experiencia para tratar con la gente y ejercer funciones oficiales, pero la razón era más profunda. Einstein era un espíritu libre que temía que el nacionalismo, incluso el de su propio pueblo, nublara la razón universal. Prefería seguir siendo el anciano de cabello alborotado que ayudaba a los niños de su calle con sus tareas de aritmética y que tocaba a Mozart en su violín Lina cuando las ecuaciones no salían. Para él el poder no residía en los cargos, sino en la capacidad de seguir asombrándose ante el misterio de una brújula o la curvatura de una estrella. Ría del todo. Durante sus últimos 30 años, Einstein se obsesionó con un fantasma: la teoría del campo unificado. Quería encontrar una sola ecuación, de no más de 1 pulgada de largo, que explicara tanto la inmensidad de las galaxias como la pequeñez de los átomos. Quería demostrar que el universo no era un conjunto de piezas sueltas, sino un pensamiento coherente de la naturaleza. Sus colegas lo miraban con lástima. Creían que el viejo genio estaba perdiendo el tiempo, que la mecánica cuántica ya había demostrado que el universo era caótico y probabilístico. Pero Einstein se mantenía firme. «Quiero saber cómo Dios creó este mundo», decía. «No me interesan los detalles, quiero conocer sus pensamientos». Escribía ecuaciones en pedazos de papel, en sobres viejos, hasta en su cama de hospital. Estaba convencido de que había un orden escondido tras el aparente caos. Nunca encontró esa fórmula final. Murió con el cuaderno abierto junto a su cama, lleno de cálculos incompletos, dejándonos la tarea de terminar el mapa del infinito que él había empezado a dibujar. El último susurro y el robo del cerebro. 18 de abril de 1955, Hospital de Princeton. Albert Einstein sufre una hemorragia interna por un aneurisma. Se niega a ser operado diciendo: «Quiero irme cuando yo quiera. Es de mal gusto prolongar la vida artificialmente». Antes de morir, susurró unas últimas palabras en alemán a la enfermera de turno. Ella no entendía el idioma. El último pensamiento del hombre que cambió el mundo se perdió para siempre en el aire de una habitación de hospital. Pero la historia no terminó con su muerte. Lo que sucedió después parece sacado de una novela de terror. El patólogo Thomas Harvey, encargado de la autopsia, robó el cerebro de Einstein sin permiso de la familia. Lo conservó en frascos de vidrio durante décadas, cortándolo en 24 láminas para intentar descubrir de dónde venía el genio. Los estudios revelaron que su cerebro tenía una proporción inusual de células gliales y un lóbulo parietal un 15% más ancho de lo normal, la zona encargada del pensamiento matemático y espacial. Pero la verdad es que el genio de Einstein no estaba en sus neuronas, sino en su capacidad para imaginar lo imposible.
Sus acenas fueron esparcidas en un lugar secreto para evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de culto. Einstein no quería ser un monumento, quería ser una idea. El legado. Vivir en el universo de Einstein. Hoy vivimos en el mundo que Albert Einstein imaginó. Cada vez que usas el GPS de tu teléfono, estás usando la relatividad general para corregir el tiempo de los satélites. Cada vez que se habla de agujeros negros, de ondas gravitacionales o del Big Bang, estamos leyendo los capítulos que él escribió. Einstein nos enseñó que la imaginación es más importante que el conocimiento, que ser un rebelde no es solo una actitud, sino una necesidad para el progreso. Nos dejó un universo que es más extraño, más hermoso y más conectado de lo que jamás soñamos. Se fue el hombre, se fue el refugiado, se fue el pacifista, pero quedó la luz que él mismo descompuso para nosotros. Si este viaje por la vida de Albert Einstein te ha expandido tus horizontes, suscríbete a Archivos del Tiempo y la Actualidad. Activa la campana para que no te pierdas nuestro próximo expediente sobre las mentes que desafiaron a la realidad. Déjanos en los comentarios, ¿cuál crees que fue el descubrimiento más importante de Einstein? Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje. Nos vemos en el próximo archivo, porque el tiempo es relativo, pero nuestra búsqueda de la verdad es eterna.